Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es junio 7 del 2025 y vamos con nuestro día 158 de lectura bíblica. Así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy son 1 Reyes 11:12, Salmo 150 y 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 24. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las sagradas escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 1 Reyes 11 y 12. Decadencia y fin del reinado de Salomón. Salomón infiel a Dios. El rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hitas, respecto a las cuales el Señor había ordenado a los israelitas: no se unan con ellas en matrimonio, porque inclinarán el corazón de ustedes hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró locamente de ellas y tuvo 700 esposas con rango de princesas y 300 concubinas. Ellas lo pervirtieron y cuando se hizo viejo desviaron hacia otros dioses su corazón, que ya no perteneció al Señor como había pertenecido el de su padre David. Dio culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el ídolo de los amonitas. De este modo, Salomón ofendió con su conducta al Señor, y no fue fiel como su padre David. En el alto sano que hay frente a Jerusalén, levantó un altar a Camoz, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de Amón. Otro tanto hizo para los dioses de todas sus mujeres extranjeras, que quemaban en ellos perfumes y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se irritó contra Salomón, porque apartó su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, ordenándole que no fuera detrás de otros dioses. Pero Salomón no cumplió esta orden. Y entonces le dijo el Señor: por tu mal comportamiento, porque has roto mi alianza y no has cumplido mi mandamiento, te quitaré el reino y lo daré a uno de tus servidores. Pero en atención a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que se lo quitaré a tu hijo. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Adversarios de Salomón. El Señor suscitó contra Salomón un enemigo, Hadad, un edomita de la familia real de Edom. Cuando David derrotó a Edom, Joab, general del ejército, subió a enterrar a los muertos y degolló a todos los varones de Edom. Durante 6 meses permaneció con todo Israel en Edom hasta exterminar a todos sus varones. Pero Hadad, con algunos de los servidores de su padre, huyó a Egipto. Era entonces Hadad un muchacho. Partieron de Madián, se les agregaron en Parán varios hombres y cuando llegaron a Egipto se presentaron al faraón. Este les dio casa, alimentos y tierras. El faraón apreciaba a Hadad y le dio por esposa a su cuñada, hermana de la reina Tafnet. Ella le dio un hijo, Genubat, a quien crió Tafnet en el palacio del faraón. Y Genubat vivió con los hijos del faraón. Cuando Hadad se enteró de que David y Joab, el general del ejército, habían muerto, dijo al faraón: déjame regresar a mi tierra. El faraón le dijo: ¿qué te falta aquí para que quieras regresar a tu tierra? Respondió: nada, pero déjame partir, por favor. Hadad reinó en Edom y no dejó en paz a Israel. Dios suscitó también contra Salomón otro enemigo, Rezón, hijo de Elyadá, que había huido de su amo Hadadezer, rey de Sobá. Este reunió en torno a sí un grupo de bandoleros y como David los perseguía, fueron a Damasco y allí se estableció como rey. Durante todo el reinado de Salomón no cesó su persecución contra Israel. Rebelión de Jeroboam.
Jeroboam, hijo de Nabat, era efraimita, natural de Zerebá. Su madre se llamaba Serbá y era viuda. Siendo funcionario de Salomón, se sublevó contra el rey. El motivo de su rebelión fue este. Salomón estaba construyendo el terraplén para rellenar el desnivel de la ciudad de su padre David. Jeroboam era fuerte y vigoroso, y Salomón, viendo cómo aquel joven realizaba su trabajo, lo puso al frente de los trabajadores de la tribu de José. Un día que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en camino con el profeta Ahías de Silo. Llevaba un manto nuevo, y estaban los dos solos en el campo. Ahías se quitó el manto nuevo y lo rasgó en 12 trozos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti 10 trozos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: Voy a arrancar el reino de las manos de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. A él le dejaré una tribu en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Porque se ha apartado de mí y ha adorado a Astarte, diosa de los Sidonios, y a Camos, dios de Moab, y a Moloc, dios de Amón. No ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha observado mis leyes y preceptos como su padre David. Pero a él no le quitaré el reino, sino que lo mantendré como rey en atención a mi siervo David, hasta a quien elegí, pues él cumplió mis mandamientos y mis leyes. Se lo quitaré a su hijo, y te daré a ti 10 tribus. Dejaré a su hijo una tribu, para que mi siervo David tenga siempre ante mí un descendiente en Jerusalén, la ciudad que elegí para que fuera morada de mi nombre. A ti te tomaré para que reines sobre Israel, tal como ambiciones. Si obedeces todos mis mandamientos, sigues mis caminos haciendo lo que yo apruebo y observas mis leyes y mandamientos, como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo. Te daré una dinastía duradera, como he hecho con David, y te entregaré a Israel. Humillaré por todo esto a la descendencia de David, pero no para siempre. Salomón buscaba a Jeroboam para matarlo, pero Jeroboam fue a refugiarse en Egipto, donde reinaba Sesac, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Fin de Salomón. El resto de la historia de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, está escrito en el libro de la historia de Salomón. Salomón reinó 40 años en Jerusalén, sobre todo Israel. Murió y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Le sucedió en el trono su hijo Roboán. Historia sincrónica de los dos reinos. División del reino de Salomón. Asamblea de Siquén. Roboán fue a Siquén, donde se había reunido todo Israel para proclamarlo rey. Informaron de ello a Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón, y regresó de Egipto. Enviaron a llamar a Jeroboam, y acudió con toda la asamblea de Israel. Y dijeron a Roboán: Tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado. Alivia tú ahora la dura servidumbre a que nos sometió tu padre y el pesado yugo que nos impiso, y te serviremos. Le respondió: Retírense y regresen a verme dentro de 3 días. El pueblo se retiró. Roboán consultó a los ancianos que habían sido consejeros durante la vida de su padre Salomón, y les preguntó: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Ellos le dijeron: Si te pones hoy al servicio del pueblo, si aceptas sus propuestas y los tratas amablemente, ellos estarán siempre a tu servicio. Pero Roboán rechazó este consejo de los ancianos y pidió parecer a sus jóvenes compañeros que se habían educado con él y estaban a su servicio. Les preguntó: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado así? Alivia el yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros. Los jóvenes que se habían educado con él le respondieron: A este pueblo que te ha dicho eso le responderás: Mi dedo meñique es más grueso que la espalda de mi padre. Mi padre puso sobre ustedes un yugo pesado, pero yo lo haré aún más pesado. Mi padre los azotó con látigo, pero yo lo haré con alacranes. Al tercer día, siguiendo la indicación del rey de reunirse con él a los 3 días, Jeroboam y todo el pueblo se presentaron ante Roboán. Este los trató duramente, rechazó el consejo de los ancianos y, siguiendo al parecer el de los jóvenes, les dijo: Mi padre les puso un yugo pesado, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre los azotó con látigo, pero yo lo haré con alacranes. El rey no escuchó al pueblo para que, según los planes del Señor, se cumpliera la palabra que había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías en Silo. División política.
Viendo todos los israelitas que el rey no los había escuchado, le dijeron, ¿qué tenemos que ver nosotros con David? ¿Acaso tenemos algo en común con el hijo de Jesé? A tus tiendas, Israel, y ahora preocúpate por tu familia, David. Y los de Israel regresaron a sus casas. Si bien los israelitas residentes en las ciudades de Judá siguieron sometidos a Roboán, el rey Roboán envió como mediador a Adonirán, el encargado de reclutar trabajadores, pero los israelitas lo mataron a pedradas. Y el propio Roboán tuvo que subir a toda prisa en su carro de guerra y escapar de Jerusalén. Así se separó Israel de la dinastía de David hasta el día de hoy. Cuando todo Israel se enteró del regreso de Jeroboam, mandaron a llamarlo para que fuera a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Solo permaneció fiel a la casa de David la tribu de Judá. Cuando llegó a Jerusalén, Roboam reunió a 180.000 guerreros elegidos de entre las tribus de Judá y de Benjamín para luchar contra Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero el Señor habló así al profeta Semayas. Di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo. Esto dice el Señor. No vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas, regresen a sus casas, pues todo esto ha sucedido por disposición mía. Ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron como el Señor había mandado. Jeroboam fortificó Siquén en las montañas de Efraín y la hizo su capital. Luego salió de Siquén y fortificó Penuel. División religiosa. Jeroboam pensaba en su interior. Tal como están las cosas, el reino terminará por regresar a la casa de David. Si la gente continúa subiendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabarán poniéndose de parte de su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí para unirse a él. Después de pedir consejo, construyó 2 becerros de oro y dijo a su pueblo, se acabó el subir a Jerusalén. Israel, aquí tienes a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Esto fue ocasión continua de pecado, porque el pueblo iba en peregrinación hasta Betel y hasta Dan para adorarlos. También levantó santuarios en los altosanos y nombró sacerdotes de entre la gente del pueblo que no pertenecía a la tribu de Leví. Declaró fiesta el día 15 del mes octavo, a imitación en la que celebraba en Judá, y subió a ofrecer sacrificios sobre el altar de Dan. En Betel hizo lo mismo, ofreció sacrificios a los becerros que había fabricado, trajo sacerdotes para los santuarios que había edificado en los altos. Y el día 15 del mes octavo, un mes elegido a capricho, instituyó una fiesta para los israelitas. Subió al altar de Betel y quemó incienso en el altar. Este pasaje nos muestra primero lo importante de relacionarnos con personas que profesen la misma fe que nosotros, porque como lo había dicho ya en otros videos, cuando nosotros tenemos una relación de pareja, formamos un núcleo familiar con alguien de diferente religión, pues va a chocar porque ellos van a tener sus costumbres y nosotros las nuestras, y tarde que temprano eso va a terminar reventando. Así como le pasó a Salomón, que no hizo caso y tuvo cualquier cantidad de mujeres de diferentes religiones y le pudo más el deseo por las viejas que su lealtad con Dios. Y esto lo llevó a su fin. Vemos también la importancia de recibir consejos de personas que ya hayan tenido experiencia, porque muchas veces las personas pedimos consejo a personas que de pronto no tienen la experiencia suficiente o no nos van a aconsejar lo que es más justo para resolver X o Y situación. Entonces, vemos cómo Salomón prefirió el consejo no de los ancianos, sino de los jóvenes, personas que no tenían ningún tipo de experiencia realmente en tratar a su pueblo. Desechó el consejo de los ancianos, se fue por el consejo de los jóvenes y eso hizo que su pueblo lo rechazara y prácticamente se quedara solo. Entonces, nosotros debemos consultar realmente a personas que veamos que tienen cierta experiencia, que sean personas sensatas, porque hoy en día la edad no significa que realmente sean personas que tengan un buen juicio. Todo lo contrario, a veces las personas de más edad son las que, yo no sé, se les zafa un tornillo, qué sé yo, y se les olvida el rumbo real que deberían tomar.
Pero bueno, lo importante es que al momento de pedir un consejo, hagámoslo con personas que nosotros veamos que sean ejemplos realmente para nosotros. Porque, ¿qué tal yo? Digamos que soy una alcohólica y voy y le pido consejo en la cantina más cercana a otro alcohólico sobre dejar de tomar. ¿Ustedes creen que en serio voy a recibir un buen consejo? Tal vez no, ¿no? Entonces, busquemos consejo en aquellas personas que realmente sean luz en nuestras vidas y que no nos aparten de Dios, porque a veces las personas creen que Dios no es importante al momento de tomar decisiones y todo lo contrario, Dios siempre va a ser lo más importante al momento de tomar cualquier decisión. Salmo 150. Todo viviente alabe al Señor. Aleluya. Alaben a Dios en su templo, alábenlo en su augusto firmamento, alábenlo por sus magníficas hazañas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo al son de las trompetas, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con danzas y tambores, alábenlo con liras y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos vibrantes, que todo viviente alabe al Señor. Aleluya. Nuestro propósito en la vida debería ser alabar a Dios. Cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando las cosas nos salen súper bien, cuando las cosas nos salen súper mal, cuando tenemos al lado a la persona que amamos, cuando la persona que amamos nos defrauda, siempre debemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más importante que todas esas cosas, porque Dios es el que nos tiene con vida y nos tiene para un propósito realmente acá en la tierra. A veces me dicen, ¿cómo hace cuando usted tiene tantos problemas? Yo le digo, pues yo confío en Dios. Yo me levanto y digo, hay cosas que yo no puedo cargar, hay enfermedades que yo no puedo sanar, hay problemas que yo no puedo arreglar. Todo eso lo pongo en manos de Dios y sigo. No quiere decir que a mí se me olviden las cosas. Quiere decir sencillamente que Dios sabe el momento y el lugar para cada cosa y que yo confío plenamente en Él, lo alabo diariamente y estoy segura que me ayuda a alivianar mis cargas. Pongamos todo en manos de Dios y alabémoslo siempre, sin importar cómo estemos. 1 Corintios 7 del 1 al 24. Problemas concretos sobre el matrimonio y la virginidad. En cuanto a lo que me preguntaban por escrito, está bien que el hombre renuncie al matrimonio. Sin embargo, para evitar la lujuria, que cada hombre tenga su esposa y que cada mujer tenga su marido, que el marido cumpla su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su marido. La mujer no es ya dueña de su cuerpo, sino el marido, como tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno al otro de la vida conyugal, a no ser de común acuerdo y solo por cierto tiempo, para dedicarse a la oración, y vuelvan de nuevo a estar juntos, no sea que Satanás los arrastre al pecado al no poder contenerse. Les digo esto como concesión, no como mandato. Me agradaría que todos los hombres siguieran mi ejemplo, pero cada uno tiene de Dios su propio don, unos de una manera, otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo, pero si no pueden guardar continencia, que se casen. Es mejor casarse que consumirse de pasión. No soy yo sino el Señor quien ordena a los casados que la mujer no se separe del marido. En caso de separación, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su marido, y que tampoco el marido se divorcie de su mujer. A los demás les digo yo, no el Señor, que si un cristiano está casado con una mujer no creyente y ella acepta vivir con él, no se divorcie de ella. Y si una mujer cristiana tiene un marido no creyente y él acepta vivir con ella, no se divorcie de él, pues el marido no creyente queda consagrado a Dios por la mujer y la mujer no creyente por el marido cristiano. De este modo, sus hijos pertenecerán a Dios, mientras que de otra forma no pertenecerían. Pero si el no creyente quiere separarse, que se separe. En tal caso, el esposo cristiano o la esposa cristiana quedan libres, pues el Señor los ha llamado a vivir en paz. Porque, ¿sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? No cambiar de estado de vida sin motivo. Fuera de esto, que cada uno siga viviendo según el don recibido del Señor y en la situación en que se encontraba cuando Dios lo llamó a la fe.
Es la norma que doy a todas las iglesias. ¿Alguno fue llamado estando circuncidado? Que no pretenda ocultarlo. ¿Alguno fue llamado sin estarlo? Que no se circuncide. Da lo mismo estar circuncidado o no estarlo. Lo que importa es la observancia de los preceptos de Dios. Permanezca cada cual en el estado en que estaba al ser llamado a la fe. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, e incluso, aunque pudieras hacerte libre, harías bien en aprovechar tu condición de esclavo, porque la llamada del Señor convierte en libre al esclavo, y de modo semejante al que era libre lo convierte en esclavo de Cristo. Han sido comprobados a buen precio. No se hagan esclavos de los hombres. Que cada cual, hermanos, continúe ante Dios en el estado que tenía al ser llamado a la fe. Permanecer en el estado que estamos al ser llamados por Dios. Y es que si yo soy una mujer casada, pero tengo el llamado de Dios, pues no me voy a divorciar con la excusa de que Dios me llamó. No, al contrario, voy a honrar su palabra teniendo un hogar bonito, teniendo un hogar realmente encaminado hacia Dios. Si yo soy una mujer soltera y tengo un llamado de Dios, pues no me voy a convertir en algo que no soy. Todo lo contrario, si recibí el llamado, voy a ser una mejor persona y voy a alimentar todas esas cosas buenas en mí para ofrecerlas a Dios. Nosotros no podemos pretender ser quienes no somos. Lo que sí debemos hacer es actuar conforme a los mandatos de Dios. Nosotros no podemos pretender desviarnos del camino que ya nos ha trazado Dios. Debemos más bien escucharlo y aceptarlo, porque muchas veces hacemos lo contrario a lo que Dios quiere. Entonces, es mejor escucharlo y seguirlo. Si nosotros alguna vez se nos pasa por la cabeza casarnos, pues sencillamente respetemos ese matrimonio, porque eso va hasta el día de la muerte. Es así de sencillo. Que soy retrógrada, que qué aburrida, no me importa. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Lo dicen precisamente en el rito del matrimonio. Nos hacemos una sola carne, un solo cuerpo. Tanto mi esposo me pertenece a mí como yo le pertenezco a mi esposo. No en el sentido de que fuéramos cosas, no, sino en el sentido que somos uno solo, una unidad, haciendo un núcleo de nuestra familia, volviéndonos uno, compenetrados, haciendo que realmente Dios esté con nosotros de esa forma, en esa unión, porque estamos unidos realmente en Cristo. Y Dios siempre debe ser nuestra prioridad por encima de todo y cualquier cosa, de los problemas, de las ganancias. Siempre debemos tener a Dios como prioridad en nuestras vidas. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.